La Sala de Psico presenta ¿Dónde está mi cuerpo? Un podcast de infancia y psicomotricidad con Nuria Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Conversaciones con la Escuela. Ya sabes, los episodios del podcast que estamos haciendo en colaboración entre la Sala de Psico y la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy tengo el enorme placer de tener conmigo a Jesús Manso. Él es el decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Bienvenido, Jesús. Bueno. Mil gracias por estar aquí. Su agenda, como te puedes imaginar, es una locura y nos ha hecho el hueco porque, bueno, yo lo quería tener para que le pudieras conocer, que le puedas poner cara y que nos pueda contar un poco, que sigamos con esta línea, que nos pueda contar qué es todo lo que se hace en nuestra facultad para que pueda llegar también a tu realidad educativa. ¿Qué tal? Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, estoy encantadísimo, un poco nervioso porque estos formatos no son, ¿no?, los propios de los académicos y creo que es muy interesante también, ¿no?, que nos incorporemos en formatos nuevos y que también nos den como otra frescura distinta. Eso es, esa es la intención, que podamos llegar a la gente con todo lo que hacemos cosas muy importantes y que podamos llegar, tú lo has dicho ahí súper bien, con esta frescura, que al final parece que estamos ahí en el castillo que nadie puede llegar y no, o sea, humanizarnos un poco, humanizar un poco la universidad. Absolutamente, la realidad universitaria yo creo que es muy, muy distinta, ha cambiado mucho en los últimos años y creo que realmente estamos mucho, o sea, es verdad que tenemos que ser mucho más accesibles, ¿no?, todavía, pero sí que creo que ha cambiado mucho y bueno, prueba de esto es también esta nueva propuesta que nos traes. Yo te preguntaría, ¿qué tal tu aventura como decano? Porque tiene que ser un viaje. Es una aventura. Pues es todo un proceso de aprendizaje distinto. Yo siempre digo que estoy trabajando en el mismo sitio que antes, ajá, pero he cambiado de trabajo, realmente. He tenido que dejar bastante la investigación, he tenido que dejar bastante la docencia. Pero bueno, también uno sabe que es un tiempo pues de servicio, con todas las deficiencias también que uno tiene, ¿no? Pero a su vez y de mucha exposición, y entonces bueno, esto te obliga, ¿no?, a sacar un poco como lo mejor de ti, y en esa parte pues hombre, pues los aprendizajes es verdad que son muchos, muy diversos. Y en ese sentido pues es un honor, ¿no?, el poder estar en una posición pues que te permite pues unos aprendizajes muy distintos a los que uno llevaba haciendo en su desarrollo profesional hasta el momento. Y qué importante la gestión. Fíjate, esto me enlaza directamente ya a mis alumnos en organización de centros. Claro, pues ellos dicen, no, yo quiero llegar y hacer docencia y ya está, a mí no me gusta la gestión, yo no quiero... Digo, claro, pero ¿quién gestiona los centros? ¿Quién organiza lo que ocurre? Yo les hago la broma de decir, vienen los umpalumpas por la noche y lo organizan todo, ¿no? Como Santa Claus cuando te deja los regalos debajo del árbol. No, esto lo tiene que hacer alguien. Y claro, al final los docentes somos los que mejor conocemos la realidad educativa. Y pues qué importante esto y también meterlo en la formación de esta conciencia de decir, es que claro, también lo tenemos que hacer antes de pasar a este lado, ¿no?, de la gestión. Sí, o sea, yo creo que la parte de instituciones y sobre todo también de instituciones públicas es que nos gestionamos nosotros, ¿no? Entonces, eso es verdad que lleva asociado también ciertos riesgos, ¿no? Y es que a veces dices, bueno, pues ¿qué formación en presupuestos tiene uno? Pues más bien poca, ¿no? Entonces, tienes que aprender ciertas cosas de una forma que quizá no sea siempre la más adecuada, ¿no? O sea, al final terminas aprendiéndolo y haciéndolo relativamente bien, pero es verdad que esa parte está. Pero por otro lado dices, pero qué bonito también el hecho de que, bueno, durante un tiempo, pues unas personas en un momento, otras personas después, bueno, pues poco a poco, ¿no? Y yo creo que también es muy bueno el que todas las personas pasen en algún momento por tener cargos de gestión de mayor o menor relevancia, pero para comprender también un poco la complejidad de lo institucional, y eso efectivamente pasa en el ámbito de una facultad o puede pasar en un centro educativo, ¿no? Que al final dices, bueno, pero los centros educativos se organizan de determinada manera, generan políticas de alguna manera, aunque sean políticas, no políticas públicas, pero políticas educativas de otro tipo,
y el poder también estar al menos durante un tiempo, ¿no? Que eso también está bien, es como que tenga inicio y tenga fin, es como esto no es para toda la vida, sino es como durante un tiempo te dedicas a eso, creo que lo puedes hacer con mucha ilusión, con mucha pasión durante ese tiempo y después pues viene otra persona que coge el testigo y sigue, ¿no? Y la institución se mantiene más allá de las personas, ¿no? Entonces, bueno, eso que... Y bueno, pues cada uno va dejando su impronta, que eso también es una cosa bonita, ¿no? Vas dejando como una huella, pero no deja de ser una huella entre muchas otras, ¿no? Y eso pues también, bueno, pues yo creo que es una parte bonita también de Claro, ¿no? experimentar. Cuando hablamos de sostenibilidad, que muchas veces como que pensamos en sostenibilidad verde, pero sostenibilidad de los proyectos, ¿no? De la cultura, de los centros. ¿Cuál dirías que es la cultura de la facultad? Pregunta difícil. Yo no, la verdad es que no diría que existe una única cultura. Creo que existen culturas diversas en la facultad. Creo que existen distintas visiones a la hora de entender lo que es la facultad. Y lo interesante de esto es cómo conjugamos esas, no sé si tanto como culturas o si... Bueno, maneras de entender, ¿no? Lo que debe ser la facultad. Hay matices interesantes entre los distintos docentes, entre los estudiantes también, ¿no? O sea, al final es una comunidad educativa muy diversa y creo que eso es una riqueza. Pero es verdad que también, a su vez, pues complejiza mucho las tomas de decisiones, porque uno tiene que estar, y esto, vamos, aplica exactamente igual para los centros educativos, ¿no? Yo creo que una de las cosas bonitas de nuestras instituciones es que son muy diversas, pero por lo tanto son también muy complejas de gestionar, ¿no? Sí. Y como pues las expectativas son muy variadas, las experiencias de dónde viene cada uno son muy distintas, entonces cómo conjugar todo eso para intentar que todas las voces puedan oírse, pero sabiendo que después hay que ir tomando ciertas decisiones, bueno, pues todo eso es una cosa más compleja, ¿no? Yo lo que sí que diría, así como punto común que tiene la gente en la facultad, es que hay una valoración muy clara y muy importante sobre el hecho educativo, como es lógico porque es nuestro propio objeto de estudio, pero hay como mucha implicación, yo noto en general, con, oye, repensar las cosas, darles una vuelta, o sea, lo que no noto es pasotismo, sino que sí que noto que la gente está interesada en muchas cosas, ¿no? Entonces la cosa es como cómo aglutinamos esas muchas cosas para que además son muy variadas y cómo conseguimos, ¿no? El poder hacer emerger todas esas cosas y que también haya un poco de coral entre todo eso, ¿no? O sea, que no sea tampoco bueno, pues a mí me interesa eso, a mí esto, pero en el fondo no haya tampoco un proyecto común, ¿no? Entonces quizás ese es uno de los retos, por eso decía, quizá no exista una única cultura, ¿no? Y el reto principal sea ir como viendo cómo compaginamos las distintas culturas, las distintas propuestas, acciones de los distintos agentes, y no diría solo los profesores, sino también el estudiantado en la facultad ahora mismo está súper activo, proponiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues cómo canalizar todas esas cuestiones y tenerlas con una orientación más o menos coherente, creo que es un reto importante y en el que estamos. De hecho, yo también era uno de los objetivos, ¿no? De traer este podcast, o sea, dar voz también a la facultad, que esto se escuche, y creo que lo hemos podido ver en los diferentes episodios, porque hemos hablado de empleabilidad, de cómo la facultad impulsa la empleabilidad del estudiantado con Ismael, hemos hablado de las competencias docentes, políticas supranacionales con Javier, hemos hablado de líneas de investigación que están siendo pioneras con todo lo que tiene que ver con la pedagogía de la muerte, pedagogía prenatal con Agustín, hemos hablado de la transferencia y la investigación con Marta, hemos hablado también de participación con Pilar, ahora te tenemos a ti, entonces como son diferentes puntos que yo creo que están abriendo un poco la mirada y que creo que la facultad también intenta pues esto, ¿no? Ajustarse a la realidad educativa que tenemos hoy desde esa flexibilidad, y claro, ahí está, en esa flexibilidad, ese ajuste, en el equilibrio, ahí está la dificultad, claro. Esto que dices de que el estudiantado también está muy activo es algo que yo
personalmente también veo que también, pues esto, ¿no? Trae dificultad a la hora de hacer docencia porque hay mucho movimiento, pero sobre todo porque estamos saliendo de esos estándares estáticos, ¿no? Anteriores, que estamos viendo que ya no sirven tanto, ¿no? Y que, claro, en esta coherencia que tú dices de cómo vamos a seguir con modelos educativos que son del siglo pasado, cuando tenemos, Javier el otro día lo decía, vamos a tener tenemos alumnos que ya son casi del siglo que viene, ¿sabes? Y entonces estamos ahí un poco en el medio. Entonces este interjuego, ¿no? Y también, bueno, poner un poco en valor cómo la facultad está haciendo diferentes acciones. El otro día también lo hablábamos, como por ejemplo los eventos que se hacen en la Corrala con los diferentes... la Pilar fue la primera que abrió con participación. ¿Qué más viene en este sentido? Bueno, o sea, yo creo que distinguiría un poco los procesos que estamos llevando más desde el equipo de canal, que fundamentalmente, efectivamente, pues tienen todas las acciones que relacionamos, que hacemos en la Corrala, esas jornadas, tienen que ver fundamentalmente con poner en contactos la investigación con la comunidad educativa, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese diálogo entre la evidencia científica, a veces un poco lejana, y lo que es la práctica educativa, pues eso... acciones en ese sentido creo que son fundamentales, y esas las promovemos más desde el decanato. Yo creo que ahí ya os ha hablado Marta más sobre esta cuestión, y después también sí que veo que también está toda la parte de que efectivamente los profesores en sí mismos tienen muchas acciones que muchas veces no estaban como visibilizadas, ¿no? Entonces, lo que estamos también intentando a través del programa de promoción de cultura, investigación y docencia es poder visibilizar todas esas acciones, que algunas de esas ni siquiera requieren presupuesto ni requieren nada, pero precisamente como no requieren aparentemente nada, pues se quedaban como invisibilizadas, ¿no? Entonces la idea es, oye, aquellos que quieran también, evidentemente, nosotros podemos dar altavoz y sin generar ningún tipo de intervención, sino, oye, con toda la libertad que se puedan promover todas las acciones que cada uno quiere, y nosotros lo que hacemos es poder hacer un poquito más de altavoz. También la puesta en marcha de un boletín mensual que nos permite ir viendo todas estas cuestiones. En septiembre tendremos el Congreso Retrain, que es un congreso de investigación, innovación y transferencia. Ahí tengo yo a mis alumnos, a ver si les llevo con comunicación. Va a ser la segunda edición, la primera la hicimos en septiembre de hace año y medio y fue excepcional, y esta tiene muy buena pinta, ya el programa está cerrado, lo podéis consultar, y también es otra acción en la cual intentamos que los estudiantes puedan empezar a meterse en un poquito de investigación, pero a la vez traemos a mucha gente de la práctica para que también lo puedan estar, traemos a muchos profesores también en activo. Entonces, bueno, todo el trabajo, yo creo, de esa relación entre la academia y el ámbito profesional, yo creo que es claramente un ámbito en el que estamos trabajando muy ampliamente. También desde las propias prácticas oficiales que tienen los grados y el máster de secundaria, también estamos en esa lógica, ¿no? De, oye, vamos a intentar acercarnos, tener más relación con los tutores profesionales, más relación con los centros educativos. Entonces, bueno, aunque esa parte está como mucho más reglamentada porque es de titulación oficial, pero también intentar en la medida de lo posible generar vínculos a través de también las asignaturas prácticas. Qué bueno. Bueno, yo tengo que dar las gracias públicamente porque estos episodios, este podcast, forma parte de estas ayudas que nombraba Jesús, y este impulso, ¿no?, de la facultad por poder dar voz a proyectos que ya llevan una trayectoria, o alumnado, en este caso yo como alumna de doctorado, poder hacer cosas, ¿no?, que lleguen a la comunidad educativa. Y yo siempre digo que para mí la formación es muy importante. Yo siempre digo, no hay nada más práctico que una buena teoría. Siempre lo digo. Yo no lo decía yo, lo decía Kurt Lewin, pero siempre te digo esa frase porque de verdad que para mí es muy importante la formación, porque es lo que te da luego las herramientas, la base para poder ajustarte en tiempo real a lo que el contexto educativo que te va trayendo. Y es realmente difícil estar con niños, con el alumnado, da igual el alumnado más pequeño o más mayor, pero el poder tener herramientas y que se hagan cosas y que llegue, porque es verdad que hacemos muchas cosas, y yo siempre cuando voy a congresos y digo, ¿por qué esta investigación
¿por qué nadie la conoce? ¿Por qué esto en la escuela no se conoce? Porque esta persona no es más mediática en el sentido de, jolín, luego por redes se sigue a gente que tiene un perfil mediático que, digo, hay gente que lleva estudiando y trabajando tanto tiempo que digo, por favor, ¿por qué no se hace nada con eso? No digo, no puede ser. Esto tiene que llegar a la gente porque de verdad aporta valor. Y aporta valor realmente para llegar a la base, que son los niños. Entonces, que la comunidad educativa se pueda seguir fortaleciendo y pueda entender, ¿no? Es decir, es que se hacen cosas, hay recursos, pero muchas veces no es que la gente no quiera, el otro día lo hablamos también con Pilar, no es cuestión de que la gente no quiera participar, es que hay veces que la gente, el alumnado o los profesionales no saben lo que pueden hacer, no saben qué recursos tenemos, no saben qué oportunidades, qué posibilidades, entonces qué importante que las instituciones, pues, pongan, ¿no?, al servicio, pues tenemos esto es lo que se puede hacer, vamos a ver cómo encontramos la manera, porque así es como se construye. O sea, nuestro enfoque ha sido, o sea, al menos, o sea, siendo conscientes de que en la facultad se hacen un montón de cosas, poder a aquellas personas que así quieran y lo consideren, porque también es legítimo que cada uno pueda tener sus cosas y como socializarlas por un lado y por otro lado darlas a conocer, ¿no? Amplificarlas en la medida de lo posible y muy humildemente también por lo mismo, ¿no? Claro. Porque dices, bueno, pues al final, ¿quiénes lo hacemos? Pues los que estamos aquí en este momento, en estos cargos de gestión, ¿no? O sea, con todas nuestras limitaciones y todo, pero dices, bueno, pues por lo menos, porque se hacen un montón de cosas, en realidad. O sea, y tenemos... Quiero decir, yo... está mal que yo lo diga, pero tenemos la mejor facultad. No, hombre, claramente. Lo dices tú y lo digo yo. Tenemos una facultad que es una maravilla y que mezcla un montón de cosas muy bonitas. Y entonces yo creo que eso es fundamental trasladarlo. Porque muchas veces estamos tan hasta arriba de cosas, estamos tan metidos en que no tenemos tiempo ni siquiera para darnos cuenta de todo lo que hacemos y lo bien que lo hacemos. También hay cosas que hacemos mal, pero no sé, o sea, todo ese enfoque propositivo creo que es muy importante, porque si no es muy fácil en el contexto en el que estamos de penuria económica, de inestabilidad, de no sé qué, es como... Sí, efectivamente, hay muchísimas cosas que no están bien, pero también es verdad que a pesar de eso, creo que sacamos un trabajo adelante que es fundamental porque estamos aportando a la formación de futuros maestros y maestras y creo que lo hacemos bastante bien en general. Y esto, como además es mérito de cada una de las personas que conformamos la facultad, pues lo puedo decir con tranquilidad, que no es un mérito personal de una persona, ¿no? Sino que es del conjunto. Entonces, claro, eso está muy bien. Tengo una buena compañera que siempre dice que al cielo se llega en equipo. Uh-huh. Y es que es así, o sea, cuando tanto hablamos, ¿no?, del trabajo en equipo, del trabajo en grupo, que como metodología lo ponemos mucho en el aula y les cuesta mucho a los grupos, porque al final pues no se trabaja, ¿no?, lo que pasa a nivel grupal, todos los conflictos que ocurren, no se va muy al fondo y traemos toda esta tradición de sí, trabajamos en grupo, pero cada uno trabaja lo suyo, cuando hay un conflicto no se habla y etcétera, y que también requiere tiempo y que a veces es esto, no tenemos tiempo. Y es como, espera, vamos a pararnos, ¿qué está ocurriendo? Porque sabemos que si hay un conflicto y hay un malestar en el grupo, el aprendizaje no se va a dar de la misma manera. Entonces, es decir, y yo creo que esta facultad da esa oportunidad de poder hacer las cosas de una manera diferente, desde este discurso, desde la coherencia, ¿no?, que decías antes, es decir, yo el otro día también lo decía en clase, digo, yo no podemos estar hablando de valores, no podemos estar hablando de cultura de los colegios, no podemos hablar de esa escuela que queremos como ideal, cuando desde aquí, o sea, girar la cara y no mirar lo que está ocurriendo, ¿no?, y el trabajar desde la facultad y no ir a futuribles, de decir, no, cuando ella esté trabajando ya lo haré. No, espera, vamos a ponernos ahora, porque es difícil, pero vamos, y creo que la facultad favorece que eso se pueda trabajar. Uh-huh. Entonces a mí eso me parece de un valor incalculable. Y antes te decías, ¿tenemos la mejor facultad? Pues sí. Sí, yo es que además creo que es muy importante el que los espacios puedan ser efectivamente muy, muy libres, o sea, y muy libres no quiere decir que no estén después, o sea, quiero decir que no estén bien normativizados. Claro, no, totalmente. Pero sí que, o sea, que esa diversidad también de enfoques y de propuestas, etcétera, puedan proponerse y estar ahí de alguna manera, creo que es muy importante. Creo que es una de las riquezas de nuestra facultad. Además, es que es muy rica porque en nuestra facultad hay
matemáticos, historiadores, filólogos, psicólogos, pedagogos, maestros, maestras, de todas las disciplinas, y todos ellos dedicados a la didáctica de todas esas disciplinas. Y entonces, claro, todo eso, o sea, que la gente proviene de culturas académicas también muy diversas, ¿no? Y entonces todo esto hace que automáticamente es que se generen cosas muy distintas. Sí. Bueno, también os comento, el otro día con Javier hablábamos del libro de las competencias profesionales docentes en el modelo 920. Este es mi libro. Me da un poco de vergüenza enseñarlo, pero... Te lo has leído, ¿no? Este es mi libro. Jesús también es autor. Y bueno, ¿qué nos puedes decir del modelo 920? Porque a mí me parece algo... El otro día también lo hablábamos con Jesús, o sea, con Javier. Hablamos mucho de competencias docentes, pero no hablamos de competencias... O sea, perdón, hablamos de competencias del alumnado, pero casi no hablamos de competencias del profesorado. Y luego, de hecho, nos cuesta entender, ¿no? O definir qué es una competencia. Porque es algo que, bueno, pues que falta, creo que... Bueno, no falta. Creo que falta transferencia, fíjate. Porque literatura hay, pero creo que falta transferencia. Bueno, yo creo que los marcos de competencias profesionales, o sea, desde un punto de vista de tendencia internacional, están ya muy asentados. Es verdad que en nuestro país, en este sentido, pues vamos con retraso. Llevamos más de 10 años hablando de la necesidad de definir esto, pero al final no se define. Y de hecho, lo que más está definido a este respecto, precisamente, es el perfil de egreso de los estudiantes de magisterio y del máster de secundaria, que teóricamente se tiene que definir por competencias, también con muchas limitaciones, porque tampoco las órdenes ministeriales que regulan los títulos están muy bien descritas las competencias, pero bueno, ahí teóricamente, pero no hay nada más. Después ha habido comunidades autónomas que sí que han desarrollado marcos de competencias, algunas desde hace tiempo, Galicia, Castilla y León, pero son marcos que utilizan fundamentalmente para detectar necesidades formativas y generar los programas de formación, que está bien, de formación permanente. Pero claro, lo que se necesita es un marco global, ¿no? Que permita generar como un desarrollo profesional docente, pues gradual, como es propio de las competencias, ¿no? Que permita, pues oye, decir, pues mira, estas competencias son y se pueden ir graduando progresivamente a medida que uno va desarrollándose profesionalmente, y no todas ellas necesariamente se tienen que desarrollar de la misma manera y a la vez, ¿no? O sea, que uno también puede ir como generando perfiles profesionales donde, oye, pues yo destaco más en la competencia comunicativa o en la competencia de asesoramiento familiar o en la competencia de lo que sea, ¿no? En la competencia digital y bueno, pues yo creo que en ese sentido los marcos de competencias son muy positivos porque proyectan una imagen de la profesión. También desde un punto de vista social, ¿no? Es más identificable la profesión docente con un marco de competencias, ¿no? Entonces, bueno, estaría bien que avanzásemos un poquito más en esto. Yo creo que pues la nuestra no deja de ser una propuesta más de otras que podría haber. Quizá lo bueno que tiene esta es que el germen de esta propuesta fue un trabajo hecho con la Consejería de Extremadura, con centros educativos, con más de 1000 docentes, trabajando durante casi un año para poder consensuar esas 20 competencias, ¿no? Entonces, bueno, tiene un valor también que no es un modelo meramente teórico, sino que está construido a partir del trabajo con más de 1000 profesores de unos 50 centros de Extremadura. Qué importante esto, porque además muchas veces los docentes tienen la sensación de que lo tienen que saber hacer todo y además todos solos. Entonces esto que decías, ¿no? De poder identificar, porque si ahora hiciéramos la pregunta a los profesionales y las profesionales que nos están escuchando, decir ¿en qué competencia destacas más? Muy probablemente ellos se hacen la contrapregunta de decir ¿cuáles son las competencias entre las que puedo elegir? Claro, es como, por eso tenemos muy claro cuáles son las competencias del alumnado, pero no tanto las nuestras. Entonces, y desde aquí esto que hablamos del trabajo en grupo y el trabajo colaborativo, de ir combinando y flexibilizando. Yo siempre hablo por ejemplo, del valor de hacer coparticipación, pero claro, necesita ahí
competencias para poder ajustarme, no entender que lo que tú estás haciendo es un ataque, y esto pasa tanto, y al final yo siempre, es como al final soy pesada con lo mismo, siempre recaen los niños porque hay algo de la labor, del quehacer docente que no llega a generarse con la suficiente calidad y los niños se quedan ahí un poco desamparados en los conflictos de los adultos. Entonces, qué importante esto y bueno, ojalá le haremos fuerza para que siga para adelante porque es que es totalmente necesario. O sea, es verdad que la profesión pues se ha complejizado y es verdad que que antes la profesión estaba mucho más focalizada en lo que ocurría en el aula, en los procesos de enseñanza, que yo creo que sigue siendo lo fundamental y esencial, ¿no? Es como, bueno, un bombero es fundamentalmente aquel que sabe apagar fuegos y entonces, ¿no? Entonces un buen docente es aquel que con su enseñanza consigue que los alumnos aprendan. Pero esto ahora ya no es tan sencillo como antes, ¿no? O sea, esto ahora ya pasa por efectivamente coordinarse con otros profesores, contar con las familias de alguna manera, saber que hay muchísima más diversidad en nuestras aulas. Entonces, bueno, en ese sentido es verdad que a lo mejor antes un marco de competencias no era tan necesario y yo creo que la propia profesión pues ahora lo demanda un poco más para poder precisamente definir esos otros ámbitos de la profesión que si no se tienen, es verdad que el foco ¿no? La función principal de enseñanza pues se ve también mermada si no se complementa con las otras competencias. Totalmente. Bueno, yo ya lo dije, le haremos seguimiento al modelo 920 y yo os iré, porque es que además me toca directamente, porque mi tesis va con las competencias. Pues nada. Yo que no estaba tanto en las competencias y ahora el otro día le decía a Pilar, madre mía, yo que quería hablar de otra cosa a priori y ahora me está gustando tanto que cada vez me meto más ahí en las competencias. Entonces, bueno, le haremos seguimiento al modelo 920, te contaré cuáles son los avances. Fenomenal, muchas gracias. Y Jesús, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti por la invitación. No ha sido para tanto. No, hombre, bien, luego es menos de lo que parece. Lo que pasa que, bueno, las cámaras, a mí una cámara, siempre digo que una cámara me encanta, pero a veces están ahí las luces y todo, pero bueno, está muy bien. Ha sido un auténtico placer. Yo, vamos, disponible y encantada para muchos más, sobre todo porque sé que le aporta muchísimo valor a la gente que nos va a escuchar. Pues nada, muchísimas gracias a ti, todo el ánimo, tu facultad es tu casa, o sea que ahí estamos también para lo que necesites. Muchas gracias. Nos despedimos, un episodio más, colaboración, ya sabes, entre la Sala de Psico y la Universidad Autónoma de Madrid. Nos despedimos desde esta facultad, que también puede ser tu casa. Te esperamos y te mando un abrazo. Has escuchado ¿Dónde está mi cuerpo?, el podcast de la Sala de Psico. No olvides contárselo a todo el mundo y volvernos a escuchar. Muchas gracias.